Queremos rendir hoy un homenaje a un referente como canario de campo y mar, por todo lo que hizo y dio por el sector primario en su isla, El Hierro, Cayo Armas, fallecido hace un mes en su cuna natal de la frontera. Cayo Armas se dedicó en cuerpo y alma al campo y al agua para el campo, desde su aportación y trabajo como agricultor, viticultor y más como responsable público que lo fue del Ayuntamiento de Frontera como concejal o consejero del Cabildo, así como presidente de la denominación de origen Pinos El Hierro, que fue él, con su gente, el promotor de una denominación que pudo ser la primera de Canarias, pero no lo fue porque en la isla no habían sino 2 bodegas. Nunca cesó, ni en su última etapa, con su dura enfermedad, en estar arrimando el hombro, aportando, dando ideas, asistiendo a actos. Ello le llevó a que la Universidad de La Laguna, a través del aula de enoturismo y turismo gastronómico, hoy cátedra, le reconociera con un premio por su labor de promoción del sector vitivinícola en la isla del Hierro. Hoy queremos ofrecerle algunos de sus pensamientos, su punto de vista, su inquietud, su forma de ver las cosas y el sector primario, y su preocupación por el sector, extraída de algunas entrevistas que nos ha concedido a lo largo de estos 5 años. Mi padre fue un buen viticultor, tenía su bodega particular, como la tenían antes la mayoría de la gente, y a nosotros un poco los comprometió, los formó a que siguiéramos esa tradición de mantener los viñedos y cuidar los viñedos. Él era un buen viticultor, hacía unas podas muy diferentes que hoy pues las estamos reconociendo, y nosotros luego seguimos en los nuevos marcos de plantación de espaldera y todo eso. Y entonces pues en la familia hay un enólogo, un hermano mío enólogo, que ha tenido mucho que ver en la transformación de las prácticas de la viticultura en Canarias, ha estado en el ICIA, y ahora recientemente un hijo mío se hizo enólogo. Entonces, bueno, sí, vamos a tener continuidad. El año 86 fue la primera cosecha que se hizo en la vinícola insular, y entonces pues un tiempo prudencial previo al comienzo de la bodega se constituyó una gestora que eran representantes de todos los pueblos de la isla. A mí me tocó ser presidente y bueno, se nombraron personas que destacaban en los diferentes pueblos, y ahí no teníamos técnico, y entonces empezamos la bodega, formamos una comisión de expertos, de agricultores, para que fueran a ver las uvas a la finca, marcábamos los días de entrada de la uva, y bueno, así empezamos. Entonces ya fuimos trabajando a través de crear un consejo regulador. Por el año 90 tuvimos una denominación específica para traer un poco en lo que es el funcionamiento de una denominación de origen, y el año 94 ya tuvimos la denominación de origen. Antes te exigían la específica para un poco entrar en rodaje, y la administración no teníamos autonomía, dependía del Lindo Nacional. Tenía que estar un poco convencida de que tú eras capaz de ponerte al día con los controles y con todas las normativas. Entonces es una lucha constante porque es un mundo muy competitivo, y entonces pues has tenido que hacer campañas de presentación de cosechas, campañas de promoción, pues conseguir la distribución adecuada. Entonces es un mundo muy competitivo y tienes que estar al día. Al principio tuvimos errores, el vino se vendía poco, no estaba de acuerdo con las exigencias del mercado, no se hacía como tenía que hacerse, entonces tuvimos inconvenientes de ventas, y a base de ir cambiando y de tener errores y a veces fracasos, pues nos hemos puesto un poco al día. Nosotros hemos descubierto, no es que lo hayamos descubierto, sino que pues lo hemos dado cuenta que el vino del Hierro tiene más vocación a los vinos blancos. Entonces en los vinos blancos ya casi nos falta para cubrir las exigencias del mercado. Sin embargo, el tinto, hay tantos vinos tintos que vienen de la península, y en muchos lados se nos está quedando, aunque también tenemos que decir que los vinos tintos también tienen bastante calidad. Bueno, no lo esperaba y me sorprendió, y no sabía si era una broma. Pero después, ya cuando ya entró en detalle, pues sí, lo fui aceptando, y bueno, pero no me lo esperaba.
Sí, bueno, la verdad es que sí, que cualquier distinción de ese tipo es gratificante y después de tantos años de trabajo y de lucha, bueno, pues se agradece y a veces, modestia aparte, bueno, pues hay que reconocerlo que la lucha ha sido importante. Una vez me acuerdo que estuvimos reunidos en el restaurante La Peña después de una comida y allí nos quedamos toda la tarde y cenamos otra vez y no nos poníamos en claro con la administración central, que fue el secretario de la denominación del Indo a nivel nacional, que era un tal Serrano. Y bueno, pues eso tiene mucha historia, mucha leyenda y muchos avatares. Sí, bueno, primero el pretexto era eso, que era una sola bodega y entonces nosotros éramos juez y parte, porque desde la bodega esa nacía la constitución del Consejo Regulador. Y bueno, pues lo que sí logramos, y fue un acierto, es convencer a la gente de que entrara en la bodega, que era a la vez detrás de la bodega había una cooperativa. Y entonces se nos decía eso, que tenía que haber otra bodega para que hubiera rivalidad en el sector. Y yo no sé, yo creo que era un pretexto, que era una bodega sola. Después nos decían que teníamos reconocidas unas variedades que no eran para vinificar, que era una tal burra blanca, le decía. Bueno, yo creo que todo eran protestas. Y después alguien nos decía, pero que yo no lo puedo afirmar, son cosas muy superficiales. Alguien nos decía que como iba a tener primero el Hierro una isla menor, una denominación de origen, y Tenerife, que también estaba en proyecto, no lo tenía. Lo que sí notamos es que después que salió Tacoronte, el Hierro salió ya sobre ruedas. Ha cambiado mucho en cosas positivas y cosas negativas también. En lo negativo me refiero a un poco la integración de la gente. Antes había más gente dedicada a la actividad de la viticultura, porque el Hierro, la gente del Hierro siempre fue muy laboriosa en la viña y tenían grandes fincas en toda la zona de la isla, y eso ahora vas y no encuentras viñas, están invadidos por la maleza. Y entonces en ese sentido es un poco negativo. Después en lo positivo es la evolución en la técnica, ¿no? La calidad de los vinos, el conocer las cualidades de la variedad, conocer los suelos, los climas y todo eso, ya ha entrado en una evolución positiva. Sí, lo mío ha sido una locura, no sé, una locura de inquietudes, que me tocó empezar por el Ayuntamiento de Frontera, de alcalde, y luego en el Cabildo de consejero, en una asociación de desarrollo rural para el Hierro, que son esto, como le dicen, grupos de acción local, en la cooperativa también, fundar la cooperativa agrícola, en el Consejo Regulador, y entonces bueno, ha sido, y luego en el Cabildo pues muchas consejerías. Una de las que me apasionó y se hizo buena labor fue recursos hidráulicos. También me ha gustado mucho lo de las aguas. Entonces, pues a mí me tocó hacer una obra de agua, porque el problema del Hierro siempre era el agua. Cuando no llovía se repercutía en emigración y la gente se iba de la isla porque no llovía. Y entonces yo me lo planteé, de bueno, pues yo no me voy a ir de la isla como en manada, unos detrás de otros. Y entonces tuve la iniciativa de construir un pozo de cierta envergadura, de 240 metros de profundidad. Y luego en la administración me tocó también trabajar el plan de recursos hidráulicos, que fue muy apasionante, muy bueno. Sí, sí, lo que pasa es que para llegar el riego a todas las comarcas de la isla, a todas las zonas, no es fácil. Pero yo hablaba con un viticultor que solía coger muchas cajas de uvas, 200 y pico cajas de uvas, cerca de 300, y este año entró apenas unas 20. Y bueno, ¿y qué pasó? Dice que la humedad no llega a las raíces de la viña, dice, la viña termina secándose. Entonces hace muchos años que no llueve y eso influye mucho en la planta. Entonces si los años siguen así, claro, la isla del Hierro siempre sus cultivos fueron de secano. Hoy lo que no se riegue, la verdad es que se tiene muy difícil, el futuro es muy incierto. Lo que sí es muy interesante son la desalación.
La desalación ya hay unos sistemas que da más rendimiento, que son los osmosis inversa, y eso sí aporta una solución importante. De momento la isla tiene bastante agua de reserva subterránea, pero bueno, no hay que poner los cestos, o sea, los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar las explotaciones, tanto la depuración como la desalación y los recursos que quedan de aguas subterráneas. Ya una vez me hicieron un reconocimiento y yo, que era cosa municipal, yo se lo agradecía a mis concejales, porque me apoyaron en el caso del Consejo Regulador, a mi directiva, que también me ha acompañado, a la Junta, en la cooperativa igualmente. Yo creo que la gente que ha colaborado conmigo, los viticultores, y a mi familia, ¿no? Yo creo que toda la gente que ha colaborado se merece también compartirlo. Haciendo historia, la tafeña era una vieja tradición que tenían aquí los bodegueros de antes, porque antes había muy pocas casas que no tuvieran una bodega, unas grandes, otras chicas, unas en plan comercial, otras en plan familiar, y entonces la víspera de Todos los Santos se usaba el probar el vino nuevo. Entonces iban a una determinada, organizaba a lo mejor una bodega para el pueblo, en la zona de su entorno, una tafeña, que es una tuesta de castañas. La tuesta de castañas es la tafeña. Entonces se tostaban las castañas y se probaba el vino. Pero entonces después de ahí se salía a probar otro vino a otra bodega, y a lo mejor el que era aficionado a la música llevaba una guitarra, y con un poco la influencia del vinito nuevo, pues ya aparecía la alegría, la fiesta y el cante y todo eso. Se han hecho muchas jornadas a lo largo de todo este tiempo de formación a los viticultores, lo que son los tratamientos, lo que es la práctica cultural de llevar una uva, cómo se debe de vendimiar, toda la práctica que lleva un viñedo para obtener un vino de calidad. Hoy se han hecho bodegas pequeñas, pero se han hecho más bodegas, y los bodegueros se han preocupado por elaborar vinos de calidad, ya cuidan. Es una de las cosas que a veces no se sabe. Para obtener un buen vino hay que elaborar con cuidado o con celo la viña desde que se empieza a cultivar, ¿no? Entonces, porque hay veces que hay quien no se acuerda de la viña sino cuando va a cosechar. Entonces eso es muy importante, porque también últimamente hay muchas plagas, hay muchas enfermedades, y todo eso hay que preverlo, y sí, ya la gente se preocupa. Yo me sospechaba algo, ¿no? Que teníamos un potencial varietal importante, y la investigación lo ha dicho. Ahora pues nos falta la otra parte, que esa parte técnica, que a veces el viticultor de a pie no lo entiende, se traduzca al lenguaje llano de un viticultor, pero que tenemos por delante un futuro importante. Hemos subido peldaños, no estamos en el final de la escalera, pero tenemos que seguir evolucionando para tener esos vinos famosos que siempre han habido en el Hierro. No, la viña es un cultivo que engancha mucho, y es muy llevadero, ¿no? Cayo Armas nos ha dejado su trabajo, su vocación, su implicación, su filosofía de agricultor, de apuesta por hacer grande el sector, está presente. Por ello es importante no olvidarlo, y nada mejor que el Centro Agroganadero del Cabildo, en Frontera, lleve su nombre, porque el sector primario, la soberanía alimentaria, necesita hoy de muchos como Cayo Armas, a quienes sus amigos del sector vitivinícola, bodeguero y agrícola de Tenerife hoy le ofrecen una misa a las 12 del mediodía en la iglesia de Santo Domingo de la Laguna. Gracias por lo que aprendí contigo, por el ejemplo que nos has dado como canario de campo y mar. Hoy más que nunca necesitamos de tu energía, de tu impronta, de tu alegría, de tu saber estar, que te sintamos ahí como modelo y referencia.